Muy buenos días. Hoy celebramos el 7º aniversario de la Pascua de nuestro fundador y por esta razón les hablaremos resumidamente de su vida y obra. El fundador de los talleres de oración y vida, Ignacio Larrañaga Orbegoso, un místico de la oración cristiana, nació en España el 4 de mayo de 1928, apenas a 300 metros del santuario de Loyola, en el barrio Beristén, caserío de Chantón. El niño Ignacio creció en el seno de una familia católica que desde tiempos ancestrales se dedica a cultivar la tierra y a vender los productos que producen en el mercado de la ciudad. Desde muy temprana edad, él mostró un espíritu de piedad y una sensibilidad especial para las cosas de Dios. De sus recuerdos de infancia, destacó la figura de su madre, María Salomé, dotada de una dulzura y una piedad poco común. Para ella, Jesucristo, Dios y la Virgen conformaron el fuego que mantuvo vibrante su vida, el cual contagió a su hijo. Ella lo llevaba muy temprano a misa junto a sus 4 hermanitos mayores. El pequeño Ignacio seguía cada momento de la misa con gran atención y devoción. De su padre, recordaba su ferviente amor por Jesús y los relatos que les hacía de la pasión durante la Semana Santa, tan vívidos que por sus mejillas rodaban lágrimas al recordar los sufrimientos de Jesús en el Calvario. Esa emoción de su padre y ese relato dejaron una huella imborrable en el alma del niño Ignacio. Al cumplir 10 años, él y sus hermanos mayores ingresaron a estudiar al Colegio de los Hermanos Maristas de Azpeitia. Fue por esta época que su madre comenzó a hablarle de la belleza de la vida sacerdotal y misionera, y en su corazón de niño, esas palabras admirativas y entusiastas sobre una vida dedicada a Dios fueron semillas que con el paso del tiempo se transformarían en una fecunda vida apostólica. Acogían en la casa unas 2 veces al año a un monje capuchino mendicante que les hablaba de la vida de los misioneros y de la vocación religiosa, y tanto hablaba que algo comenzó a removerse en la profundidad de la conciencia de aquel niñito de temperamento tímido, emotivo y sensible. Eso explica, por ejemplo, que un día, estando fuera de la casa en un extremo del caserío, pensando en la reiterada ponderación de su madre, de la belleza de la vida sacerdotal y misionera, le invadiera de pronto una crisis de llanto incontenible, inexplicable. En los años siguientes comenzó a perfilarse en él el llamado a la vida religiosa como la máxima aspiración en la vida de un hombre. Con 12 años recién cumplidos, ingresó al seminario seráfico de Alsasua, en Navarra, el año 40. Le resultó difícil adaptarse a las reglas del convento y a las exigencias del sistema escolar, donde su gran timidez, sumada a su desconocimiento del idioma español, le hicieron sentirse fuera de lugar. No destacó en los estudios. Podría decirse que era un alumno del montón. Sin embargo, durante los 5 años que abarcaba el programa escolar, nunca pensó abandonar el seminario, por difícil que resultara. Su fuerte e innata inclinación hacia Dios le aportó consuelo
al atravesar las complejidades de la adolescencia, siempre aferrado a su amor por Jesucristo. Dios fue trabajando y purificando su corazón. Los nubarrones fueron esfumándose, presagiando un tiempo de gracia y avances. El 7 de agosto del año 45, con 17 años, llega al seminario de Fuenterrabía para iniciar sus estudios de filosofía. Se sintió muy bien acogido en ese colegio por los superiores y profesores, y bajo la tutela y el cuidado atento del padre Bernabé de Larraul, consiguió perseverar firmemente en la vocación sacerdotal. Para entonces, su rendimiento académico había mejorado y su temperamento soñador, idealista, se iba abriendo a ser un misionero con la ilusión de ganar el mundo para Cristo. Con esta disposición interior y el firme propósito de convertirse en un verdadero paladín de Cristo, cumplidos los 19 años, ingresó al noviciado de la Orden Capuchina en Sangüesa para un año de estudios, luego del cual hace la profesión simple de votos religiosos el 15 de agosto con 20 años. Al finalizar el noviciado, toma el nombre de Fray Jesús María de Azpeitia y en agosto del año 49 se convierte en un integrante de la Orden de Capuchinos de Navarra. Inicia en el teologado de Pamplona una nueva etapa. Anhelaba encontrarse con Dios en esos textos, pero a poco andar el estudio de la teología no fue lo que él esperaba y aún así cumplió cabalmente con el programa de estudios. Por esa época leyó sobre numerosos autores humanistas, filósofos existenciales, pensadores y poetas que le abrieron espacios más allá de los contenidos de la literatura religiosa propia de la época. Una semana previa al día de su ordenación, ya estaba en un estado de deslumbramiento y hasta de embriaguez por la esfinge de aquel Jesús que palpitaba en sus profundidades. Por aquel tiempo deseaba apasionadamente que su sacerdocio fuera para los favoritos de Jesús, los pobres. Y llegó el ansiado día 20 de diciembre de 1952, en que recibió la ordenación sacerdotal con gran devoción para él en el convento capuchino de Pamplona, rodeado de sus familiares. Su primera misa pudo realizarla en su lugar de origen, la parroquia San Sebastián de Soreazu de Azpeitia, al día siguiente, junto al padre Tarcisio de Ascona. A meses de su ordenación, sus superiores lo designaron para cubrir la vacante de organista en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en San Sebastián. Esta designación lo sorprendió, porque él soñaba en partir cuanto antes a misiones, mas acató obediente el cargo. El año 56 lo trasladan al convento de San Antonio de Pamplona para una función similar. Su superior, consciente y compadecido de su íntimo desencanto al no poder cumplir sus sueños, le permitía algunas salidas apostólicas para tareas menores en los pueblos de Navarra. El joven sacerdote Ignacio crecía en sensibilidad divina, viviendo momentos de elevación espiritual tan altos que lo llevaron a abrirse a vivir experiencias inéditas y gracias especiales de Dios
profundas y potentes. En esta panorámica podemos considerar dos de sus experiencias más importantes. La primera ocurrió en Comillas, Santander, y se conoció recientemente gracias a la investigación de un hermano de su orden. Le confidencia a su amigo, Fray Gonzalo Irurita, en una carta del año 55, que en la ciudad de Comillas, el 11 de noviembre, tuvo una experiencia divina transformante en la línea del amor gratuito de Dios que le conmovió hasta las raíces y le llevó a centrarse en el Padre. Esta gracia recibida cambió su modo de estar y vivir, tan habitual en él, a un deseo profundo de estar solo en Dios. Y la segunda gran experiencia de gratuidad infusa extraordinaria fue en Gallipienso, un pueblito de Navarra, donde se alojó después de confesar y atender a los feligreses durante la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en junio del año 1957. Esa noche, sin poder dormir, miró por la ventana de la casa parroquial y de pronto tuvo un deslumbramiento, como un relámpago en el que la conciencia no fue anulada, sino desbordada. Los deseos y las palabras callaron. Callaron para siempre. El amor de Dios lo inundó de una manera conmovedora y completa, captando de alguna manera y por un segundo la intemporalidad del Eterno. Percibió que experimentalmente el espacio desaparecía y sintió una unidad absoluta con toda la creación, todo Él en Dios. Desde ese día, dice en La Rosa y el Fuego, el interlocutor de mi oración personal sería el Padre o Dios amor, una mayor unción en la oración, un ejercicio permanente de abandono y como consecuencia, paciencia y una paz inalterable. Afirmó que las líneas de su obra, realizadas después de 30 años, emanaron de la experiencia de aquella noche de profunda conversión. Esta experiencia vital y trascendente marcó indeleblemente sus apostolados posteriores. El 4 de mayo del año 58, día en que cumplía 30 años, escribe a su provincial, Fray Florencio de Artavia, su deseo de viajar a Chile y luego de agradecer por haberlo designado para las campañas apostólicas, plantea su insatisfacción ante la vida cómoda del convento, pues no es adecuada para ser santo y grande delante de Dios. Para encontrar a Dios, yo necesito salir del convento y encontrarme en un mundo de privaciones y sufrimientos. He consultado con muchos padres que han llegado de las Américas y he pensado que el país más adecuado para mis ilusiones es Chile. Así pues, imploro y formulo oficialmente mi petición. Pasó más de un año esperando respuesta a su apremiante solicitud, hasta que llegó el venturoso día del permiso concedido para ir a Chile, firmado por Fray Artavia, destinado al Comisariato Capuchino de Argentina y Chile.
El 16 de agosto del año 59 se embarca en Barcelona para arribar a Buenos Aires y luego de resolver las dificultades de transporte, llega a Chile el 18 de septiembre a la estación ferroviaria de la ciudad de Los Andes. Comienza su ministerio apenas llegado al convento de la calle Catedral en la comunidad de los hermanos capuchinos de Santiago, desde donde lo invitan a predicar en diversas parroquias e inicia la misión propiamente tal en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Los Andes. En su visita casa por casa, se le hizo evidente la gran necesidad de predicación que existía, abriéndose para él un amplio campo apostólico donde transmitir el fuego que ardía en su corazón de misionero. Durante los años 61 y 62 participa en lo que se llamó la Gran Misión de la Arquidiócesis de Santiago. Luego, junto al padre Enrique Alvear, se le designa a la zona rural de Melipilla. Le conmueve la pobreza de los campesinos y les habla de Jesús con lágrimas en los ojos. Del año 63 al 65 es párroco de la parroquia San Antonio de Padua, encomendada a los capuchinos, y director del colegio parroquial del mismo nombre. Respondiendo al ambiente postconciliar que se vivía, se realiza en Santiago, en septiembre del año 65, una semana de convivencia franciscana con participantes de toda América Latina. De esta importante reunión surgió la decisión de los provinciales de formar un comité para dirigir un centro de estudios franciscanos a fin de trabajar a tiempo completo en la reflexión, animación y difusión de la espiritualidad franciscana, para lo cual designaron a 2 hermanos franciscanos y como director a Ignacio Larrañaga, capuchino. Fue una verdadera renovación. A poco andar, se constituyeron en la rama chilena del Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina, CEFEPAL. Centro que había surgido coincidentemente de la Pastoral Internacional de Holanda. La expansión de CEFEPAL fue de tal manera rápida y amplia que en diversos países fueron creándose centros similares. En medio de este despliegue de viajes y actividades en que todo iba de maravilla, Dios le preparaba su pedagogía imprevisible. A los pocos meses de la puesta en marcha del instituto, hubo cambio de autoridades en la provincia de Chile. El nuevo superior no apoyaba la labor del instituto. La activa oposición de su provincial le afectó grandemente, hasta el punto de cuestionarse todo y llegar a una crisis de vocación. Y todo ello en medio de una gran confusión. Abrumado por la marcha de las cosas, un día salió a la precordillera y, contemplando las altas montañas, logró calmarse y pensar. Tenía claro que así no podía seguir, preguntándose qué hacer. Le surge una candente pregunta. ¿Y si dejo todo en sus manos? ¿Será esa la solución? Era el año 67. Continuó sus actividades en CEFEPAL y escapándose a la montaña cada vez que podía, en busca de soledad y oración. Y allí fue comprendiendo, al repetir la experiencia,
que necesitaba hacer un acto de fe. Detrás de lo que se ve, descubrirá a quien no se ve, el Padre, para abandonarse a Él en total confianza. Fueron aproximadamente unos 6 años de lucha por aceptar en su interior los designios del Padre y dejarse guiar por Él, venciendo su orgullo. Aprendió así el camino del abandono a su voluntad, una decisión muy relevante en su vida y toda su obra posterior, y que le permitió proclamar finalmente: todo está bien, fue lo mejor. El camino de liberación que descubrió para sí mismo en ese entonces fue cambiando su carácter severo y exigente, y con el tiempo llegó a ser comprensivo y dulce, controlando su impaciencia al seguir los pasos de Jesús. Ese caminar se transformó en un eficaz instrumento de liberación para millares de personas a través de los talleres de oración y vida. Observando la labor desempeñada en todos sus años de vida sacerdotal, se percibe desde su primer ministerio su vocación de ser mensajero de un Dios vivo. Dios lo dotó del don de la oratoria con un magnetismo tal que las multitudes lo escuchaban concentrados por horas, en sorprendente silencio, porque hablaba desde la verdad de una experiencia vivida. Son 60 años marcados por innumerables desplazamientos, empujado por su intenso anhelo de acercar a más personas al Evangelio de Jesús y hacer de Dios Padre el gran amigo de sus vidas. Recorrió pueblos, ciudades, países, llegando en el transcurso de su apostolado a todos los continentes en un itinerario infatigable, con el que ganó en el corazón de la gente el nombre de profeta moderno. En la gestación de su obra, reconoció siempre la iniciativa del Padre y fue dócil instrumento, sin iniciativa propia. Se abrían las puertas y él solo pasaba por ellas. Así su vida y su experiencia personal la trasladó a sus libros como testigo de la fe. Más tarde sistematizó el libro Muéstrame tu rostro en un modo de oración en retiros impartidos en una semana de silencio, llamados Encuentros de Experiencia de Dios, que hoy continúan gracias a los matrimonios guías evangelizadores de los talleres de oración y vida. De estos encuentros desarrollados por él para religiosos, adecuó más tarde un formato de sesiones semanales para transmitir los mismos contenidos a los laicos, y así nacieron los talleres de oración y vida, una verdadera escuela de oración y de vida. Escribió además otros 16 libros que tuvieron numerosas ediciones y traducciones, así como material audiovisual con los que difundió su carisma, la gracia de la oración, que aún continúan ayudando y acrecentando la fe de millares de católicos y cristianos en el mundo. Su prolífico actuar le trajo fama mundial, la cual siempre rehuyó, a tal punto que su deceso en Chile fue casi anónima. Cultivó la humildad y la pobreza hasta el final. Fundación de los talleres de oración. Lo que llegó a ser un servicio apostólico, práctico y de lenguaje cercano, sencillo, de gran profundidad de contenidos,
no fue algo premeditado por su fundador, ni una decisión pensada, sino un proyecto que se gestó muy lentamente a impulsos de intensa oración inspirada por el Espíritu Santo, comenzando por los contenidos, el nombre, la duración. Su inicio se remonta a diciembre de 1984 con el envío de 59 guías de talleres en Santiago de Chile, quienes recibieron el manual embrionario. Los talleres tuvieron una expansión extraordinaria en toda América y más tarde en Europa, realizando una labor evangelizadora eficaz en numerosos países. Los guías no acaban de contar historias conmovedoras de transformaciones de vida, matrimonios reconciliados, familias que recuperaron la unidad y la concordia, parroquias revitalizadas luego de vivir un taller. En abril del año 87 en México, en el primer Congreso Internacional de Talleres, Padre Ignacio destaca su apuesta por los laicos, la que siempre mantuvo. Se eligió a la primera responsable internacional, a la vez que se reiteró la misión evangelizadora de los talleres y el equilibrio entre la vida con Dios y el servicio al prójimo, con Jesús como modelo único e insustituible. Comunidad Capuchina, Talleres de Oración, El Sauce. El año 1991 traspasan todo lo de Cefepal a la familia franciscana de Chile y con la autorización de sus superiores debido al crecimiento de los talleres, se trasladan a la casa cedida por una guía en Lo Barnechea, unidos siempre a la comunidad madre de la calle Catedral. Continuó su vasta labor misionera contando con el padre Camilo Luquín, capuchino de la misma tierra de Padre Ignacio, quien se había unido a los integrantes de Cefepal y permaneció el resto de su vida junto a su amigo y hermano Ignacio. Su presencia y labor hizo posible que Padre Ignacio pudiera seguir su apretada agenda evangelizadora por el mundo, siendo un gran colaborador de su obra. Una de sus grandes alegrías fue la de anunciar a los guías la aprobación de los estatutos por el Consejo Pontificio para los Laicos en la Asamblea Internacional de la Asociación de Talleres en México en 1998 como Asociación Internacional. El decreto definitivo se otorgó el 4 de octubre del año 2002 en tiempo récord y contribuyeron grandemente a ello los testimonios llegados en gran cantidad, firmados por párrocos, obispos, sacerdotes, religiosos de todo el mundo, dando fe de la eficacia de los talleres para la vida de sus parroquias y feligreses. Las bodas de oro de su ordenación sacerdotal en el año 2002 las celebró en España junto a sus familiares y numerosos asistentes a tan memorable ocasión. 10 años después, en Santiago, concelebró sus 60 años de ordenación sacerdotal junto a sus hermanos capuchinos del convento de Catedral y de otras ciudades, en la iglesia San Antonio de Padua. En presencia de gran público, religiosas capuchinas, amigos, talleristas y muchos guías de todo el mundo que viajaron a acompañarlo. Padre Ignacio tenía una constitución física extraordinaria y un espíritu lleno de celo evangelizador infatigable, y así, a sus 81 años, en el año 2009,
inicia una gira mundial de evangelización que llamó al encuentro contigo por 2 años consecutivos, recorriendo países de América y Europa. Fueron cientos de miles las personas evangelizadas durante esa campaña. Un vehemente llamado al encuentro con Dios a público en general, matrimonios, empresarios y jóvenes. Luego de la gira mundial, Padre Ignacio quiso convocar a todos los guías de talleres a 62 semanas de culminación, pues presentía que no tendría mucha salud para seguir viajando. Su deseo era reunirse cara a cara con los casi 16.000 guías y provocar en ellos un movimiento de profunda revitalización y renovación del compromiso de la misión, y pudo cumplir el objetivo que se trazó. Estos encuentros, un hito importante en la vida de los talleres de oración y vida, se realizaron entre los años 2012 y 2013, y él participó activamente en 60 semanas. Su intención fue hacer una verdadera refundación para retomar el estilo de los orígenes, haciendo de la conversión permanente el ideal de la vida de un guía. Las 62 semanas de culminación continuas significaron un gran esfuerzo para él, y a quienes lo cuidaban les resultaba difícil convencerlo de guardar reposo. Así, el día 27 de octubre del año 2013, en Guadalajara, México, Padre Ignacio se sentía mal, pero insistió en celebrar la Eucaristía de inauguración de esa semana, aún en esas condiciones. Así, hasta el final dio la vida por su amor apasionado al Dios de la ternura y a su Hijo Jesucristo. Esa tarde, la proclamación de una de las lecturas fue como una promesa de Dios para su hijo Ignacio. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Su homilía estuvo plena de paz y firmeza. Al amanecer del día siguiente ya no despertó. Fue a los brazos del Padre envuelto en serenidad y dulzura, tal como dijo alguna vez: mi Dios y mi Padre, quiero cobijarme en tu seno para dormir. No me sueltes tú, que eres mi fuerza y mi dulzura. Su funeral fue el 3 de noviembre en Santiago. La homilía, a cargo del Padre Miguel Ángel Ariz, entregó a la gran concurrencia una emotiva reseña del legado de su hermano y finalizó con las palabras que el mismo Padre Ignacio había dirigido a su amigo y hermano Camilo 3 años antes. ¿Cómo les diré? He llegado a mi casa, he llegado a mi patria para siempre. Finalmente estaba en su hogar. Su gran deseo de estar junto al Padre se había cumplido, y el Padre le regaló una dulce muerte y un suave despertar junto a su Padre y su amado Jesucristo. Se cumplen hoy 7 años de aquel día de su Pascua. Su vocación fue enseñarnos a abrir nuestro corazón al Señor Jesús resucitado, quien quiere continuar en cada uno de nosotros su obra redentora
para que nos asemejemos más a Él, siendo libres y felices hijos del Padre, que nos constituyamos en ardientes apóstoles del amor eterno y gratuito del Padre. Caminemos, guías del mundo, sirviendo a través de los talleres de oración y vida, con el hermoso ejemplo que nos dejó nuestro fundador, llevando la palabra y la alegría a través de los servicios diferentes que ofrecemos al pueblo de Dios. El Señor Jesús será luz para nuestros ojos, aceite para las heridas, y Dios la meta de nuestro camino y premio de nuestro esfuerzo. Todo estará bien porque sabemos que Padre Ignacio estará de rodillas ante el Padre pidiendo por cada uno de nosotros. Hasta ahora, poco o nada hemos hecho. Comencemos otra vez. Siempre presente, Padre Ignacio.